Bueno, Diga. vamos a hablar de la grieta. Vamos a hablar Bien. por qué la grieta se sigue imponiendo y por qué nos gusta la polarización. ¿Por qué preferimos la polarización los argentinos y las argentinas? Porque lo cierto es que van pasando los años, pero todo eso que se llamaba la ancha avenida del medio, ni es tan ancha, ni es tan del medio, y todas las ofertas que fueron yendo por ese lado fueron fracasando, y hoy 8 de cada 10 argentinos o argentinas se referencian o con el Frente de Todos o con el Juntos para el Cambio, con sus distintas vertientes, ¿no? Hay un libro que salió hace poco muy bueno, Polarizados, en el que lo compilan Quevedo, Ignacio Ramírez, lo recomiendo porque habla un poco de esto, ¿no? De pensar a esta grieta que nos va marcando la agenda política, que nos va marcando el debate. Y lo que vamos a discutir hoy es qué es realmente la grieta y cuáles son los aspectos positivos. Me dice, ¿cómo aspectos? Sí, aspectos positivos y aspectos negativos que pueda tener la grieta, ¿no? Cuando hablamos de grieta hablamos de polarización, ¿sí? Hablamos, por lo tanto, de un fenómeno que hoy es el fenómeno, a mi modo de ver, uno de los más importantes de la cultura argentina, ¿sí? La polarización política. Y me parece que hay algo ahí que siempre es bueno saber, que es cuáles son los efectos que puede tener esta grieta y por qué uno la sigue eligiendo como forma de disputa, ¿no? Si bien Lanata fue el que la hizo conocido cuando fue la entrega de los Martín Fierro, lo cierto es que Lanata armó el término grieta como para criticar al kirchnerismo, diciendo que el kirchnerismo quería divisiones, que el kirchnerismo quería enfrentamiento, pero si uno corre por fuera de la cuestión marketingera de Lanata y trata de pensar la grieta en un sentido más profundo, ligado a distintas miradas, a cómo procesan las desigualdades una sociedad, bueno, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Mirá la segunda placa, me parece que ahí hay algo importante para pensar, ¿no? Que decimos, ¿cuáles son las explicaciones más comunes que se encuentran de la grieta? Que es un fenómeno solo de la política, ajeno a la mayoría. Esta es una de las explicaciones típicas, solo un fenómeno de minoría, la mayoría no tiene nada que ver con la grieta. Otro que te dice, es un producto mediático, solo es algo que hacen los medios porque le da rating y por lo tanto le van echando leña al fuego. Es algo inherente a los argentinos que existió siempre, antes eran radicales peronistas, federales y unitarios y se va reproduciendo con distintas formas. O que esta es mi postura, es un conflicto político, ideológico, cultural. ¿Sí? Es un conflicto político, ideológico, cultural. Y acá me gustaría señalar esto y para también ver qué piensan ustedes, aspectos positivos y negativos de la grieta, ¿sí? Vamos primero a ver con esta placa, decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos que uno puede decir aspectos positivos? Que explicita las diferentes miradas. Uno tiene distintas miradas sobre la pobreza, por ejemplo. Muchos de los que votan a Juntos por el Cambio creen que el problema de la pobreza es falta de esfuerzo individual. Muchos de los que votan al Frente de Todos creen que por el contrario falta de oportunidades. Entonces vos podés tener aspectos positivos. Esas diferencias no se ocultan, no se descaretan, se explicitan quién piensa cada cosa respecto al rol del Estado, respecto al rol del mercado. Evita la apatía política, sí, porque la grieta en tanto conflicto permite que la sociedad, esto lo explica muy bien Chantal Mouffe, el conflicto dinamiza las democracias, las profundiza porque hace que tomes posición, que te tengas que parar de algún lado, dinamiza los debates. Y como aspectos negativos, uno podría decir, construye muchas veces lógicas binarias, ¿sí? Entonces la lógica binaria no te permite a veces pensar que en el medio puede haber determinadas cuestiones. Se debilita el espacio público común. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que a veces la propia lógica de reforzar las identidades propias llevan a que se pierda el registro del otro y dificulta la construcción de acuerdos duraderos, si es posible o no, esto es otra discusión, construir acuerdo y con quiénes, ¿no? Me parece que estos son los debates para tratar de pensar la grieta en la actualidad. Sí, yo creo que yo soy de los que reivindico la grieta, la celebro la grieta, porque es una realidad histórica. A ver, comparto lo que vos decís, digo, yo creo que la grieta es parte, todo está pensado en forma de división, desde el Antiguo Testamento, si querés llamarlo a lo religioso, al Nuevo Testamento y a todo lo que quieras. Me parece que la grieta también es la lucha de clases. Yo creo que la grieta es por sobre todo una mirada humana. Creo que la grieta es una mirada política. Yo creo que la grieta se expresa en casi todo lo que hacemos. Creo que la grieta tiene que ver, por sobre todas las cosas, con una mirada sobre la humanidad. Quiero decir, porque al mismo tiempo la grieta te ayuda a distinguir el enemigo del adversario que existen políticamente. Cuando vos marcás muy bien, Nahuel, que algunos dicen que la grieta es una puesta en escena de los medios o que hay un negocio de la grieta, no. El negocio está en los que quieren ocultar la grieta, ¿no? Digo... Mira, la grieta es anacrónica, paleolítica, apolítica,
vieja. No, es sumamente política. No, apolítica, vieja, ¿Por qué? destructiva, quedó en el tiempo y no conduce absolutamente nada. Pero es la realidad. Más que la destrucción social. Es la realidad. No, es No, yo entiendo, antigua, entiendo, de Fer. 1918, No. que Fer, terminó mirá, con déjame millones de decirte esto. muertos. Que en No. el principio del programa yo hablaba de los consensos también, ¿no? Cuando Patricia Bullrich decía lo de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que entiendo de lo que dice Fer y lo tomo, me hace pensar en ese comienzo, que es verdad que hay sectores con los que tal vez no podés lograr un consenso. Ahí es donde, ahí es donde hay que imponerse y no todo el mundo va a estar contento frente a las decisiones que se tomen, porque por supuesto no benefician a todo el mundo. Hay sectores a los que los perjudican. Ahora, cómo encontrar, ¿no? Y desde la política, porque acá estamos hablando de política, cómo encontrar ese lugar donde vos puedas tomar esas decisiones, pero sin embargo, no haya eso de lo que vimos al principio que tiene que ver con la batalla constante con el otro, Pero con los existió mapuches que desde son que el indios mundo es mundo. y son los enemigos. bien, No, pero hay evolucionó el mundo. formas, te digo yo. Si no, nunca evolucionás. A ver, la grieta ¿Qué vas a la entre Revolución aquellos... Francesa? No, pero la grieta entre aquellos que acumulan poder económico, acumulan capital Sí, frente claro. a un modelo que Bueno, que- pero que por eso el pasa mundo hambre. construyó el Estado, por eso... No, y por eso el pero mercado por eso se los para para destruir pero por al eso los mercado. parlamentos se construyeron para evitar los abusos de las monarquías. O sea, el también. mundo fue generando Pero es inevitable. anticuerpos. A ver. No, pues se crearon anticuerpos para evitar esto. ¿Las constituciones para qué son? Para evitar abusos. Sí, pero no se cumplen. Pero La hay que de- hacerlas cumplir. Pero pero la desigualdad, pero a ver, creer que no existe mala intención en ninguno de los actores de poder y de los factores de poder. Por plata, sí. Bueno, sí. Bueno. Pero nadie está diciendo que A no ver, existe mala intención, entre Fer. los genocidas y los torturados y los desaparecidos y No, los no, familiares. pero no, Te no. está haciendo De el hecho, te 70, estamos pero diciendo uno que tenés razón. evoluciona, uno 70 y eso, evoluciona. no hubo ninguna evolución. Pero sí, Déjenlo hablar al invitado. Sí, dale, claro, ya que te tenemos. Me gustaría centrarme en la grieta desde lo mediático, que es un poco lo que nos compete a nosotros. Digo, la grieta desde lo económico existe, la grieta social también. Lo que me interesa a mí desde este humilde lugar y en esta noche es Sí. la grieta desde lo mediático, y a mí particularmente lo que me interesa es cuando esa grieta tiene ciertos puentes desde lo mediático, porque Nahuel bien explicaba y bien puntualizaba el tema de la dinamización de los debates. Muy poco se puede dinamizar desde la grieta cuando en un extremo tenés se cargaron un fiscal, se dobaron todo, y del otro lado de la grieta tenés el señor Reposera o el gato. La verdad es que no me parece que sea la forma ni de dinamizar un debate, ni siquiera de debatir. Y desde ese lugar, la grieta sí, efectivamente, le hace el caldo gordo al marketing y a la una porquería, antipolítica. Claro, malísimo. Después lo que decía Fer también es cierto, digo, lo Sí, que claro. tiene de bueno esta charla y esta conversación es que nadie tiene la razón y todos tienen la Sí, razón. pero Mauro, hay una cosita, que ¿A mí? lástima no lo podemos debatir antes, pero lo que digo es, hay cierta... El viernes que viene. Hablamos de la grieta. Sí, Hablamos de la hay grieta. hay cierta belleza en lo irreconciliable, ¿eh? No, no Ojo, existe. Hay cierta belleza. No. A mí con la gente que celebra la muerte o la enfermedad del otro, Está bien, pero, a mí me separa un mundo. Y pero no hay que tengo ni ganas de hablar. equivocarse ni entrar en el del ni No hay No, diálogo claro, posible claro. entre eso. Fer, mirá, retomamos desde ahí. El desde- viernes que viene. Desde Bueno, la, ¿puedo venir? ¿Puedo desde venir? la Me grieta, invitan sí, porque me interesa. por favor. Quedás muy bien ahí. Desde la grieta con los genocidas, que lo quiero dejar claro, nadie está hablando de que Es no otra tiene cosa. que ver. Es No, otra no cosa. es otra cosa. Eso, no, estoy de Milei acuerdo no tiene con vos, grieta quiero con los decir. genocidas. Uy, qué escándalo. Esto Bueno, termina sí, mal. armamos No, un estamos de lío. acuerdo con